Bien, 7 de la mañana, 38 minutos. Hoy en nuestra entrevista central vamos a hablar de educación. El titular del Ministerio de Educación y Cultura habló... Sí, marcale como la de educación, porque capaz que quiere hablar, nunca fue tan hincha de Juventud de las Piedras. ¿Como ahora? Como ayer. Claro, Es pedrense. Está en un buen momento. Pero ayer festejó el triunfo de Juventud, no tanto por Juventud, me parece, sino que... Bueno, más si por lo de la quieres hacer un blanqueada que por lo de puede. Juventud. Sí. Bueno, estamos en contacto con José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura. Buen día, bienvenido. Gran hincha de Juventud. Sí. Pero gran hincha de Juventud. Pero ¿cómo? Nunca Además, tanto como ayer. Ayer, bueno, diría que fue de las jornadas que tenía más expectativas, por decirlo de alguna manera. Pero no, sí, claro, además casi perfecto el fin de semana en los boleros. Bien, ministro, estaba comenzando la presentación y quería hacer referencia a unas declaraciones de usted que dio a La Diaria hace algunos días, donde habló de un complicado escenario presupuestal de la cartera y de los planes para el quinquenio y, bueno, de este fue peor de lo que pensábamos y, bueno, nos gustaría que nos explique un poco por qué hizo esta afirmación. Bueno, porque en términos generales, primero, en términos generales no sale del promedio de cómo se encontró el Estado, los distintos incisos o ministerios. Eso es un dato de la realidad. Segundo, por algunos, hablando de datos, que nos trajeron algunas unidades ejecutoras que tiene el Ministerio, que son 15, casi todas planteando la urgencia de tener refuerzo de rubro para llegar con los planes que tenían originalmente a fin de año. Doy un ejemplo que fue el que a mí más me impactó. La unidad que es la Dirección Nacional de Cultura nos transmitió que se habían ejecutado el 96% de los recursos previstos para este año. Y bueno, realmente eso es algo muy fuerte cuando estamos recién en mayo. ¿El 96%? Es lo que me transmitió. O sea que ya está hipotecado todo el presupuesto de este año por la administración anterior. Bueno, es lo que a mí me informó la dirección y realmente quedé impactado porque bueno, es muy fuerte que eso sea así. Después hay otras áreas como el SODRE que tuvo que cambiar la programación de la temporada por razones similares, es decir, no desde el punto de vista presupuestal. Pero perdón, ministro, ¿esto es normal, entre comillas, que sea así? O sea, ¿suele suceder que la administración que sale ya tenga gastado el presupuesto en el siguiente o esto es algo que no sucede? Bueno, yo creo que muchas veces sucede que hay como un gasto mayor del previsto de una administración a otra. No digo que esto sea la exclusividad, tampoco lo afirmo que sea la única vez. Yo puedo decirte esta opinión sobre esta situación de hoy. Más allá de eso, hay que tratar de hacer lo mejor posible las cosas, intentar ir hacia las metas y pensar que en el presupuesto nacional, bueno, vamos a tener que fijar esto, pero partiendo de un piso más complejo de lo originalmente se preveía o se proyectaba. Ahora, ministro, usted lógicamente debe tener acceso a la información. Ese 96% del presupuesto que está ya comprometido para este año, ¿está justificado? ¿En qué rubros? Porque una cosa es... Claro, ¿en qué se gastó? Claro, es gastarla bien y otra cosa es malgastarla. No, a ver, no se trata de gastarla mal o malgastarla. Se trata de ejecutar más allá de lo que se tenía que haber ejecutado. Es ese tipo de cosas, es decir, cuando usted ejecuta más de lo que tenía previsto. Pero no por lo menos se gastó bien. Bueno, reitero, gastar bien que es que bueno con criterio, productos, ¿no? Imagino. Bueno, con productos culturales sí. Obviamente nosotros podríamos haber hecho otros énfasis. De hecho los tenemos porque venimos con otras ideas. Pero no es que, a ver, para hacerlo más claro, no es que haya desaparecido el dinero y cosas raras, es que ejecutó mucho más de lo que se debía hacer. Supongo que un poco la atracción de mostrar más cosas durante el año electoral un poco generó esto, ¿no? Es con mucha ironía el comentario que voy a hacer, pero le simplifica el trabajo porque el que le venga a pedir plata usted va a decir no tengo.
¿no? Bueno, le decía la verdad. Sí, y mire eso. que muchísimas organizaciones piden apoyo a todo el Estado, al Ministerio de Educación también, por ejemplo, a una misión cultural a algún lado, estoy diciendo no del Estado, ¿no?, sino privada, y te piden apoyo para pasaje, para esto, para lo otro, en fin. Eso sucede habitualmente, o festivales o cuestiones similares que se hacen en el país. Es habitual que haya planteos en ese estilo. Le consulto porque son varias las críticas desde la oposición a planteos similares a lo que usted ha hecho, porque no es el primer ministro, ¿no?, que plantea una situación más complicada de la esperable o la que se creía, que de algún modo lo que está haciendo el gobierno con este discurso es abriendo el paraguas para advertir que no se va a poder cumplir con lo que se había prometido. ¿Qué quiere que le diga? Nada, que digan lo que digan. Los datos son los datos, eso sucedió y pronto, después cuando se haga la rendición de cuentas lo vamos a informar, pero no es eso, es lo que sucedió, punto. Dato, la realidad. Usted decía, año electoral, ¿no? También de repente uno, como que, esto que se ve de afuera, ¿no? Como que se gasta y se muestra una situación que puede favorecer electoralmente al partido gobierno. ¿Debería reverse eso un poco el gasto del último año, teniendo en cuenta que hay elecciones, digo en general? Sí, hay año, en general es tendencial esto, pero... Por eso le digo, como una cosa a analizar a futuro. Sí, es una buena idea. Lo que, presupuestado está. A veces se presupuesta más de lo que se debe, porque aparecen situaciones que son difíciles de comprender, ¿no? Es decir, por ejemplo, el discurso era, el periodo pasado estamos mucho mejor, cerrando mucho mejor, y aumentaba el gasto social en materia de Mides, por ejemplo. Era difícil de sostener que vos estabas creciendo como país, tenías que gastar más en metas sociales, ¿no? Pero bueno, lo importante es que eso podría revisarse, analizarse, ojalá todos los gobiernos tuvieran un poquito de recato a la hora de hacer política el último año. El Frente Amplio ha tenido históricamente y en estos últimos periodos un especial énfasis en el presupuesto de la educación. Ahora se habla mucho de ese 6+1, o por lo menos es el pedido por parte de la educación, lógicamente. Con este escenario que usted maneja de tener un presupuesto comprometido por lo menos para el primer año, ¿qué se puede esperar? Ya ha hablado con el presidente, ha hablado con el ministro de Economía, que todos están detrás de él esperando justamente la elaboración del presupuesto. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene? No, primero estamos en rendición de cuentas. Sí. Es decir, cada uno de los incisos está trabajando para informar al Parlamento y al país cuál es el estado de situación en cada una de las áreas. O sea, acá ustedes tengan claro que va desde los medios públicos hasta patrimonio, pasando por registro civil, en fin, todas las direcciones que hay, todo lo que hay adentro de la Dirección de Cultura, todo lo que hay adentro de la Dirección de Educación, es muy grande. Entonces todo eso hay que analizar no solo desde el punto de vista de los recursos utilizados, sino desde el punto de vista de los recursos humanos, ¿no? De cómo estamos en ese sentido. Es un tanto preocupante también la cantidad de personas que pasan a retirarse por jubilación. Es bastante alto. En un país que obviamente tenemos una matriz demográfica que determina que hay mucha gente mayor de edad. Pero en cuanto al presupuesto, obviamente conversaremos bastante al respecto. Lo claro es mantener las prioridades, y las prioridades son muy bien definidas. ¿Con este escenario se pueden mantener las prioridades? Esa es la pregunta. Sí, claro. A ver, en algún caso, por ejemplo, para no eludir la respuesta, cuando tú decís vamos al 6+1, es una meta. No sé qué tanto nos acercaremos hoy a esa meta en función del estado de situación económico y financiero del país, pero que vamos a invertir más y mejor que la administración pasada en educación, eso va a ser así. Ministro, hay varios temas que tienen que ver con la educación sobre la mesa que queremos consultarle. Uno de ellos tiene que ver con el ausentismo, ¿no? Porque hace unos días se presentó por parte del INED un informe, ¿no? Que realmente, preocupa, ¿no? El 66% de los estudiantes presenta ausentismo crónico, ¿no? En educación primaria.
en primaria pública, con lo que esto significa, ¿no? Con lo que sabemos que significa el ausentismo, el no estar en el sistema, el quedar por fuera en el sistema. ¿Cómo han analizado ustedes estos números de ausentismo? Con mucha preocupación y teniendo claro que es una tarea propia de la ANEP, por supuesto, pero también que la trasciende, ¿no? Es decir, acá hay un problema que se está transformando en estructural. Antes lo veíamos más focalizado en la educación media, esto es el UTU o el liceo, y ahora también en la educación primaria e inicial. Nosotros, obviamente, van a tener las mejoras en el funcionamiento de la ANEP, que bueno, eso es parte de su trabajo. Tenemos también previsto llevar adelante una campaña bien público que, bueno, tendría que tener una focalización fundamental en torno a las familias y la importancia para los jóvenes de que estudiar como su mayor posibilidad de tener un mejor futuro. Y creo que es eso, algunas de las herramientas, son varias cosas que hay que hacer a la vez, pero hay que tener claro el mensaje. Cuando hay padres que dicen, este mes mi hijo solo faltó 2 veces, y bueno, 2 o 3, un mes, y seguís sumando mes a mes, llegas a 20 casi. Y así estamos, ¿no? O sea, una situación compleja, no, y además, de valoración de la sociedad sobre la educación. Obviamente, si uno va sobre los contextos más vulnerables, ¿no? Más desfavorables, el ausentismo llega a casi a un 80%, ¿no? Por eso es la peor situación, porque después podrás decir si los programas son buenos o malos, y eso obviamente es influyente en cuanto a, bueno, al atractivo para el estudiante estar, en qué condiciones se dan las clases, en cuál es el vínculo con los docentes, qué medios hay, toda una cantidad de cosas. Pero es claro que para aprender hay que estar en el aula. Se habla mucho también, Maía, de la posibilidad de la Universidad de la Educación. ¿Cómo lo ve usted para este periodo? Tengo superiores expectativas a como lo había comenzado. Si bien es una meta que yo digo que lo tiene más que el gobierno, lo tiene Uruguay. Uruguay necesita tener una universidad de la educación que realmente genere estudiantes, o mejor dicho, profesionales que sean a la vez que docentes, sean universitarios. Y este es un camino muy importante. Cuando estuve convocado para hablar de ello en la Comisión del Senado de Educación, las posturas que yo escuché de los líderes o referentes en algunos casos de los partidos que tienen representación en el Senado, de los partidos tradicionales en este caso, fueron opiniones favorables. Bueno, es algo que no va a depender solo del frente. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos votos para algunas cosas, pero no hay votos suficientes para definir la gobernanza. Ahí es un poco la clave. Para que haya universidad de la educación tiene que haber un nuevo ente. Y para que exista un nuevo ente tiene que haber acuerdo sobre las características de la universidad de la educación. Entre otras cosas, su gobierno. Sí, eso le iba a decir. La esencia, digamos, la idea, parecería estar todo de acuerdo. El tema, cuando se entra a hablar de cómo sería la gobernanza, ahí habría ya que negociar. Se habla de que se podría replicar lo de la UTEC, que sería como una especie de moneda de cambio, como para poder de alguna manera alcanzar acuerdos con el resto de los partidos. A ver, es la prueba viviente de que fue posible acordar. Y yo creo que ese camino, no digo que sea igual en la UTEC, porque es diferente esta situación. Cuando se creó la UTEC no había nada. No había nada de nada. Bueno, hay una ventaja ahora que vos tenés el IPA, tenés Magisterio, tenés el INET, tenés SERP, tenés los denominados ISPD en el interior, o sea, tenés estudiantes señales, tenés docentes del Estado, tenés infraestructura física, hay un acumulado, tenés un consejo que dirige la formación terciaria en CODICEN, en fin, hay ventajas para hacerlo. Nosotros lo que decimos desde el gobierno, que si bien tenemos una posición propia en cuanto a la autonomía y cogobierno, estamos dispuestos en el bien
de tener una universidad de la educación, bueno, conversar sobre la gobernanza y estar dispuesto a llegar a acuerdos. Eso lo puede hacer el Frente Amplio, pero no le alcanza solo al Frente Amplio. Para tener acuerdos tiene que haber también, bueno, buena voluntad por parte de los blancos y los colorados, sobre todo, que se precisan las mayorías especiales para llevarla adelante. Ministro, se reunió hace unos días con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza. Por parte de los sindicatos se aseguró que se ven señales muy alentadoras de este gobierno y, bueno, se avanza en lo que es este diálogo, ¿no?, para fortalecer la educación pública. ¿Usted cómo definiría el vínculo y, bueno, la situación actual? Bueno, la verdad que bueno. Ellos llegan con sus propias propuestas, claro. Nosotros les transmitimos las propias, ¿no? Esto que acabo de decir de la Universidad de la Educación, les fuimos muy claros sobre cuál era la visión, que es un poco lo que acá estamos diciendo. Dijimos que teníamos un anteproyecto para volver a la participación de los docentes en los consejos desconcentrados, esto es en UTU, en primaria y secundaria. Le transmitimos la voluntad de darle mucha fuerza a la educación pública, el sistema terciario público, por supuesto sin perder de vista y también trabajando con el privado, con todos en su conjunto. Pero por ahí también la cosa, ¿no? Para mí era muy importante que el diálogo fuera muy directo y muy sincero. Ministro de Educación, le agradecemos estos minutos con Doble Clic. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, que tengan una muy buena semana y bueno, que Nicolás siga atrás con su cuadro lo mejor que pueda. Bueno, el tema es cómo terminamos el año, no cómo lo arrancamos. No le hable de Peñarol porque le arruina el lunes. No, pero venimos repuntando, Bueno. Mañana tenemos Copa. Ojo con el bulo, mire que está picante, ¿no? Sí, ojo ustedes con la playa de Bahía, ¿no? Que no le vaya. Bueno, por lo menos tenemos playa ahí, estaba bien. Eso es verdad. Bahía, muchísimas gracias, buena jornada. Hasta luego. Un abrazo. Chau. Conducción: Lucía Brocal, Nico Vigliola. Doble Clic. Nico Vigliola. Doble Clic. Nico Vigliola.